Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de hipertoledo.es, transistor JFET de canal N como amplificador. Recordamos, tenemos aquí el transistor JFET de canal N con su gate, drain y source. Y sabemos que el transistor JFET de canal N tiene un voltaje de pinch-off, de corte, en este caso aquí negativo, vamos a suponer que es menos 3 voltios. Si esto es VGS, vemos que es negativo, esto es 0 voltios, y aquí tendríamos el menos 1 y aquí el menos 2. Vemos que cuando es menos 1, pues la corriente sería esta de aquí. Esto es un 4 o un 3, mientras que cuando es menos 2, por ejemplo, sería esta de aquí, podría ser un 1. Esta es la intensidad máxima la intensidad de corriente máxima que pasa por el transistor, que coincide cuando VGS es 0 voltios. ¿Qué significa VGS negativo? Si aquí tengo 2 voltios y aquí tengo 3 voltios, VGS es VG menos VS. Como tengo 2 voltios aquí y 3 aquí, me queda menos 1 voltio. Esto es voltaje negativo, menos 1. En este caso, pues pasarían por aquí 3 miliamperios. Una cosa es VGS y otro es VDS, el voltaje que hay entre el drenador y la fuente, entre el drain y la source, fuente VDS, que es el que está dibujado aquí. Y aquí en los dos, en el eje vertical, tenemos en los dos la intensidad de corriente y este sería la máxima. A cada VGS le corresponde una curva de estas. En concreto, esta de aquí, pues vamos a ver, esta de aquí, por ejemplo, sería para menos 2, esta de aquí, esto sería un miliamperio, esto está en miliamperios. Entonces tendríamos aquí, voy a poner en naranja, cuando VGS es menos 1 voltio, no menos 2 voltios, esta es menos 2 voltios, pues pasan 1 miliamperio. Luego esta de aquí sería, bueno, el 3, esta no es, esta sería la de aquí, que tengo aquí dibujada, sería este voltaje de aquí, que suponemos que sea menos 0,7. Esta de aquí da un voltaje VGS de menos 0,7 de este de aquí. Y el máximo, que es este de aquí, es cuando VGS es igual a 0. VGS igual a 0. A medida que el voltaje se va haciendo más negativo, la corriente va a menos. Llega un momento cuando esto es menos 3 voltios, que ya no pasa corriente, VGS igual a menos 3 voltios, está en corte y ya no pasa corriente. Y VDS en cambio, vemos que aquí va aumentando, VDS, hasta llegar a un valor, este es VP, es el mismo valor en positivo, más 3 voltios. Y a partir más o menos del más 3 voltios, ya alcanza la zona de saturación, que la corriente ya es fija, que es este valor que tenemos aquí. Esta curva parabólica es esta corriente de aquí, y esto es la corriente de saturación. Cuando está en saturación ID, la corriente que pasa es igual a la máxima, que es este valor, por 1 menos VGS, que es este valor de aquí, entre VP, que es esto de aquí, en este caso menos 3 al cuadrado. Sale una parábola porque está al cuadrado, VGS sería el X y I sub D sería la Y de la parábola. Y entonces nos da esta curva con distintos valores de VGS, me da distintos valores de I sub D, como hemos visto aquí. Menos 2 me da 1, menos 1 me da 3, etc. El 0 me da el máximo, si IDSS es 10, pues me dará 10. Si esto es un 10, cuando VGS sea 0, tendré 10. Y si fueran menos 4 voltios, que estoy aquí, pues con menos 4 voltios ya está en 0. A partir de aquí pongo menos 4 voltios, por ejemplo aquí tuvieron menos 4 voltios y aquí subieron 6 voltios, 2 menos 6 menos 4, pues esto no conduciría. Y entonces aquí tenemos el transistor, la zona activa, que es esa parte de aquí, que es en la que está saturado. Pasa la misma, con un valor de VDS mayor que VP, si esto es 3 voltios, pues aquí tendría que haber 4 voltios, 5 voltios, o esto sería 4 voltios, pues estaríamos aquí, 4 voltios, 5 voltios, pues estaríamos en este punto. Con 4 voltios estaríamos aquí, con 5 voltios estaríamos aquí. Entonces, estemos en la zona activa, nos va bien para amplificador. Esta es la zona de amplificación. ¿Qué significa zona de amplificación? Que la señal que llegue por la entrada, el JFET convierte un voltaje en intensidad de corriente. Aquí diferencias voltaje y cambio la intensidad. Pasa de menos 2 a menos 1 y pasa de 1 a 3. ¿Vale? El voltaje pasa de menos 2 a menos 1
y la corriente pasa de 1 a 3. En este caso, menos 2, 1, menos 1, 3. Cambio voltaje, cambia la intensidad. Veremos que al cambiar la intensidad me hará cambiar también el voltaje de salida porque atraviesa una resistencia. Más intensidad, más que haya voltaje, cambia el voltaje en el drenador. El voltaje aquí. Cuando aquí pasa más corriente, hay que hay una resistencia. Cuanto más corriente, más voltaje cae y el voltaje este VD también cambia. Vemos que estamos aquí en la zona de amplificación de 4 voltios, 5 voltios, más de 3, pues es la zona que me interesa. ¿Qué pasa si yo aquí tengo dibujado el menos 2? Vamos a dibujar aquí el menos 1. El menos 1 hemos dicho que llegaría a 3 más o menos. VGS igual a menos 1 voltio. ¿Qué pasa si paso de menos 2 a menos 1? Y estoy en un voltaje aquí, vamos a poner de 4 voltios. Estoy en este punto de aquí. Estoy en menos 2, 4 voltios. Paso ahora a menos 1 voltio, entonces paso a este punto de aquí. ¿Y qué le pasó la corriente? Pues que ha pasado de 1 a 3. Hemos aumentado la corriente de 1 a 3. He variado de aquí a aquí. Y con esto vamos entonces al caso concreto que tenemos aquí. Esto es un sistema que aquí llega en la señal de alterna con condensador acople, uno de desacople y uno de salida y una resistencia de carga. Vamos a estudiar solo el circuito este de aquí, la polarización de este circuito. Tenemos el JFET, cogemos el 2N3819 que tiene una intensidad máxima de corriente de saturación de 10 mA, VGS de corte menos 3 voltios, P es 3 voltios, y queremos que este circuito me funcione con una intensidad de drenaje drenador de 4 mA, VDS, el voltaje aquí, de 4 voltios. Cojo 4 voltios más de 3 voltios. Hemos dicho que queríamos estar antes en la zona activa para amplificar. Como 3 voltios es el corte, pues con 4 voltios en principio estaré aquí. Y vamos a polarizarlo para utilizarlo como amplificador en la zona activa. Entonces cogemos el circuito y hemos dicho vamos a coger los datos que tenemos aquí, que son IDSS 10 mA, VDS queremos que sea 4 voltios. Esto es fijo, depende del JFET. Igual que también es fijo, depende del JFET, el VGS de corte es menos 3 voltios. Y bueno, estas son las condiciones. Esto es el transistor en sí, el modelo que tenemos, y aquí lo que tenemos es y la intensidad que quiero que pase. Vamos a poner 4 miliamperios. Entonces vamos a dibujar esto aquí. Tenemos aquí la intensidad es 4 miliamperios que pasa por aquí del drenador y por la fuente. VDS es 4 voltios, que el voltaje aquí será 4 voltios. Aquí tengo 9, el resto, que son 5 voltios, tiene que caer en estas dos intensidades. Hemos dicho que VGS menos 3 voltios y vamos a fijar entonces 1 y VDS aquí tenemos 4 voltios. Entonces aquí tenemos un voltaje, como aquí en el JFET no entra corriente, esto es un divisor de tensión. El voltaje aquí, voltaje G en la puerta será el 9 voltios, voltaje total por resistencia de abajo, R2 partido por R1 más R2. Vamos entonces a buscar primero el valor de las 4 resistencias para polarizar esto en la zona activa. Entonces, como estamos en la zona de saturación, sabemos que la intensidad que pasa por el transistor JFET será la máxima por 1 menos VGS partido por VP al cuadrado. Entonces, I sub DS vale 10, I sub D es 4 es la que quiero que pase, igual a 10 por 1 menos VGS partido por menos 3. El menos y el menos quedará más. Entonces esto queda una ecuación de segundo grado que se puede resolver o elaborar gráficamente. Entonces VGS vamos a calcular.
Vamos a representar gráficamente esto en un representador de funciones. El I sub d será I y VGS será X. Entonces me quedará que I es igual a 10 por 1 menos X partido por 3 elevado al cuadrado. Represento esto y luego si busco los distintos valores de I igual a 4 me dirá cuánto es el valor de X, que es VGS. Entonces vamos al representador de funciones, que es el fullplot.com. Tengo aquí dibujado 10 igual a 10 por 1 más X tercios al cuadrado. Y me sale una parábola. Este trozo de aquí no sirve porque sabemos que a partir de menos 3 voltios, que es este valor de aquí, vamos a poner separación de valor 1, ya lo tenemos. Tenemos la gráfica que nos pasa por el punto 10 y por el punto menos 3. 10 es la corriente máxima de saturación, correcto, y menos 3 es el valor de corte. Y lo que queremos saber nosotros es cuando vale 4 miliamperios, que es este punto de aquí. Vamos a buscar esta coordenada aquí, que es cuando la corriente es 4 miliamperios, me dará cuánto es el valor de... A ver, un momento. Aquí, menos 1,1 me da 4 miliamperios. No sé si se ve bien en el vídeo, pero lo pongo aquí, menos 1,1, 4 miliamperios. Por lo tanto, vamos aquí y el valor de VGS para que me dé 4 miliamperios es menos 1,1 voltio. Ya tengo el valor de VGS. O sea, VGS es VG menos Vs igual a menos 1,1 voltio. ¿Cuánto vale Vs? La caída de voltaje en la resistencia S. Pues será I por Rs, en ese caso 4Rs. Y aquí la caída de voltaje será I por Rd, 4Rd. Sabemos que 4Rd más 4Rs tiene que ser igual a, si hay 9 voltios y aquí hay 4, tiene que ser igual a 5 voltios. Por lo tanto, 4 por Rd más Rs igual a 5, o Rd más Rs será 5 cuartos. Bueno, seguimos por un momento por aquí. ¿Cuánto vale VG? No lo sé, tengo que calcular qué valor quiero. ¿Cuánto vale Vs? Vs hemos dicho que caída de voltaje en Rs es 4Rs. Tengo Vg menos 4 por Rs igual a menos 1,1 voltio. Por lo tanto, el voltaje que hay aquí, el voltaje, esto es Vs, esto es Vg y esto es Vd. El voltaje que hay aquí tiene que ser... Yo sé que el voltaje Vg, este de aquí, tiene que ser positivo. Estoy en 9 voltios y aquí hay 0, esto tiene que ser positivo. Esto es positivo. Y le resto algo y me queda menos 1,1. Por lo tanto, si Vg es positivo y le resto algo y me queda 1 negativo, significa que esto de aquí tiene que ser Vg, tiene que ser menos 1,1 más 4Rs. Vamos a suponer cuánto vale Vs. Pues vamos a darle un valor cualquiera, por ejemplo, 1,5 voltios. Es menos 1,1, vamos a suponer que esto es 1,5 voltios. Y así esto me quedaría menos 1,1 más 1,5, esto me quedaría 0,4 voltios. O voy a poner 1,4, que es con los datos que tengo, y entonces esto me quedaría 0,3 voltios. Si esto supongo que es 1,4 voltios, me lo estoy inventando, tiene que ser mayor de 1,1. ¿Vale? ¿Por qué? Para que la resta de los dos me dé menos 1,1, significa que este tiene que ser mayor de 1,1. Vamos a comprobarlo. Si aquí pongo 0,3 voltios y aquí pongo en Vs 1,4 voltios, tengo que VGS será Vg 0,3 menos, le quito el 1,4 y me queda el menos 1,1. ¿vale? Podría ser 1,4, 1,5, siempre mayor que 1,1, para que al restar me dé la diferencia. Entonces, con 0,3 ya me queda esto menos 1,1, puede ser 0,4, 0,5, 0,6, lo que sea. Pero hacemos aquí, me queda esto en 1,4 voltios. Pues con esto ya tenemos el valor que hemos calculado aquí y tenemos, si Vs lo he fijado yo en 1,4
4 voltios y entonces, ¿cuánto vale RS? Vamos a calcular. Ahora, si esto vale 4 RS es 1,4 voltios, RS será 1,4 entre 4. Cogemos la calculadora y 1,4 entre 4 igual a 0,35. 0,35 K o 350 ohmios. Ya tengo el valor de RS. RS está aquí o aquí. Este es 350 ohmios. Entonces ahora puedo despejar RD. RD será 5 cuartos. 5 entre 4 igual a 1,25. Esto está en cash para que me quede en miliamperios, por lo tanto es 0,350. 1,25 le resto 0,35, 350 ohmios, pues tiene que estar en K para que me quede, para que eso vuelva a estar. Menos 0,35 igual a 0,9. Por lo tanto, RD vale 0,9K y RS ponemos 0,35K. Ya tenemos estos valores. RD 0,9K y RS 0,35K. Nos falta calcular R1 y R2. Yo quiero que aquí me queden 0,3 voltios. 0,3 voltios y esto es un divisor de voltaje, lo teníamos aquí. Voltaje en G quiero que sea 0,3 para que aquí me dé menos 1,1 y me dé los 4 miliamperios. Pues aquí R1, R2, tengo que coger una referencia. Nos interesa, nos expliquemos ahora que este sea grande. Vamos a suponer que R2 es 100K. El de abajo tiene que ser grande, bueno, 100K. Entonces de aquí podemos 100K aquí y 100K aquí y tenemos una ecuación con una incógnita que es R1. Despejamos R1 y nos sale R1, me sale 2,9 megas. De esta ecuación despejamos y me queda R1 2,9 megas. Entonces, con 2,9 megas y 100K, aquí me quedan 0,3 voltios. Con 0,3 voltios y aquí, pues si pasan 4 miliamperios, aquí tengo un voltaje de 1,4 y la diferencia es menos 1,1, que es el que me da 4 miliamperios. Ya tenemos esto polarizado con los datos que necesito para que me pasen aquí los 4 miliamperios. Si eso lo dibujamos en la gráfica inicial que teníamos, entonces estábamos aquí, bueno, aquí no cuadran los datos, esto lo borraríamos, vamos a hacer en la otra. Aquí entonces IDS en este caso es 100 miliamperios, el voltaje corte es menos 3, este es de 3, el voltaje DS, entonces 1, 2, 3, 4, vamos a suponer que este es el 4 miliamperios, este que está dibujado aquí, este. Si esto es 4 miliamperios, hemos dicho que el voltaje VGS es menos 1,1 y esto da VGS menos 1,1 voltio. Este es el máximo, VGS igual a 0, este es el mínimo, no, este de aquí es el de corte, que vendría por aquí, si no pasa corriente, VGS es menor de menos 3 voltios. Tengo este punto, hemos dicho que VDS quería que fuera más o menos 4 voltios, más que VP, para que pueda variar. El VDS va a ir variando a derecha e izquierda y tengo que estar siempre en la zona de activa para que no me distorsione la señal, o sea que estoy aquí. Si ahora hiciéramos la recta de carga y esto estuviera bien hecho, la recta pasaría por aquí. Recta de carga, recordemos que es V, el voltaje total, es igual a lo que cae en la resistencia de drenaje más lo que cae en el transistor más lo que cae en la resistencia de fuente. Como aquí podemos aplicar VDD igual a VDS más I sub D, factor común de RS más RD. Esto lo hemos hecho otras veces. El VDS, no, I sub D es el valor de I y en este caso IVDS es el valor de X. Entonces si yo ahora despejo esto me quedará I sub D igual, este VDS pasa restando, VDD menos VDS, partido todo por RD más RS. Esto lo puedo separar en 2, I sub D igual a V, no, vamos al primero, el menos VDS, que es la X,
menos VDS, que es la X partido por RD más RS, más VDD partido por RD más RS. Esto es una recta tipo igual a mx más n, siendo m la pendiente, x es VDS, esto es y, la pendiente m me queda menos 1 partido por RD más RS. Y esto es el corte en el origen. N, el corte en el origen, el punto este de aquí, que es VD, el voltaje total entre la suma de las resistencias. Supongamos que el voltaje total, aquí teníamos 9 voltios y tenemos dos resistencias de 1K y 1K, sería 2K. 9 entre 2 sería 4,5. Pues la recta de carga vendría al 4,5 miliamperios. Y como el voltaje máximo es 9, aquí nos vendríamos al punto 9 voltios. Bueno, esto no está hecho a escala y por eso no sale bien. Entonces, al hacer la recta de carga, pasaríamos por este punto y llegaríamos aquí a 9 voltios. El momento en que yo cambio el voltaje, pues esto se mueve, el voltaje VGS, el punto se mueve a través de esta recta. Si yo bajo VGS o subo, pues el punto sube o baja la corriente, me varía la corriente. Mientras esté en la zona activa, pues amplifica bien la señal. Si no estuviera en la zona activa, en esta zona aquí distorsionaría la señal. Y por último vamos a ver cuánto amplifica. Recomendamos los datos que teníamos, aquí tenemos 2,9 megas, esto era 100K y aquí me da un voltaje de 0,3 voltios. Aquí tenía un voltaje de 1,4 voltios y por tanto la diferencia es menos 1,1, que es el que me interesa para la intensidad de corriente era 4 miliamperios y 4 miliamperios. Por lo tanto, RD hemos calculado el valor era 0,9K y RS 0,35K. Vamos a calcular los voltajes. 4 por 0,9, 3,6 voltios. 4 por 0,35, 4 por 0,35 igual a 1,4 voltios. Hemos establecido que el caída de voltaje aquí eran 4 voltios y efectivamente 3,6 más 1,4 dan 5, 5 y 4 los 9 voltios que hay. Vale, esto está bien hecho y funciona. Entonces aquí tenemos una señal de 0,3 voltios. ¿Cuál es el voltaje aquí en la salida? VD. Pues el voltaje D será igual al 9 menos 3,6 que caen. 9 cae arriba menos 3,6 que caen igual a 5,4. Que lógicamente coincide con lo que cae de aquí a abajo. 4 más 1,4, 5,4 voltios es lo que tengo aquí. Por lo tanto, tenemos, resumiendo, que con un VG de 0,3 voltios, VGS es menos 1,1 voltio y la corriente que pasa son 4 miliamperios y el voltaje a la salida tenemos de 5,4 voltios. Vamos a ver qué pasa si añado aquí VG igual a 0,4 voltios más 0,1 voltios. Vamos a ver qué pasa a la salida. ¿Cuánto valdrá VGS? VGS valdrá 0,4 menos VS, que es 1,4. O sea, menos 1 voltio. Hemos cambiado esto de menos 1,1 a menos 1 voltio. Vamos a buscar en la gráfica a menos 1 voltio cuál es la corriente. Esto es I sub D. Buscamos la corriente en la gráfica, la corriente. Estamos a menos 1 voltio. A menos 1 voltio es este de aquí. Menos 1 voltio es este de aquí. Quiero saber qué corriente hay en este punto de menos 1 voltio. En menos 1,1 no. A ver si consigo que cambie el punto y llega, no, me sale menos 1,1 otra vez, aquí, menos 1,4, menos 1 da 4,4, en menos 1, no sé si se ve, da 4,4, por lo tanto vamos a la gráfica, en menos 1 la corriente ahora es 4,4, 4,45, vamos a ver, 4,45 miliamperios. ¿Cuál será entonces VD? VD, vamos a, si ahora en lugar de 4 pongo aquí un 4,45, pues la pila de voltaje es 4,45 por 0,9. 4,45 por 0,9 y esto me da 4 voltios. Ahora aquí caen 4 voltios.
Esto es 4,45. Entonces aquí, esta también de aquí tiene que ser 4,45. 4,45 por 0,35. 4,45 por 0,35 igual a 1,55, 1,56, 1,56. Vamos a ver cuánto cae aquí, pues la diferencia 9, 4 más 1,56, 9 es el total, 1,55 más 4 voltios que caen arriba igual a 5,55. Entonces aquí me caen 4 y 1, 5, aquí me caen 5,55. Seguimos estando en la zona activa de trabajo. Vamos a la gráfica. Estoy en 5,5 voltios, estoy aquí, estoy en la zona activa, estoy en la zona correcta, ¿vale? Y vemos entonces cuál ha sido la amplificación. $4,5 y entonces el voltaje de ahora me queda es 5,55 más 1,56. El voltaje a la salida es, bueno, 9 menos 4. Bueno, antes que entres, a ver, aquí he hecho algo mal. 9 menos 4 menos 1,56. Esto es igual a 3,44, no 5,55. Esto me he equivocado. Aquí esto es 3,44. Que el voltaje aquí es 3,44. ¿Vale? Entonces seguimos estando, eso sí, en la zona 3,44 por encima del 3. 3,44 estoy por aquí, sigo estando en la zona activa, por lo tanto correcto, y me queda ver el voltaje que hay. Esto me queda el voltaje a la salida, VD, será 9 menos 4 voltios, 5 voltios. Vemos que, ¿cuál es la amplificación? La amplificación es la variación del voltaje de entrada a voltaje de salida. Vemos que 0,1 voltios ha provocado una diferencia de 0,4 voltios. Tengo 0,1 voltios y paso de 5,4 a 5. Al aumentar VG, la VGS disminuye. Al VGS hacerse menor, la corriente aumenta, y si la corriente aumenta, aquí el voltaje X es mayor, VD es mayor, y por lo tanto la caída del voltaje en el RD es mayor, cae más voltaje y por lo tanto el VD resultante es menor, que es lo que nos ha pasado aquí. Hemos pasado de 5,4 voltios a 5 voltios. Entonces ha habido una amplificación de 4 veces. El 0,1 a 0,4, la amplificación es igual a 4 veces la señal de entrada. Vemos que aquí un cambio de 0,1 voltio provoca en la salida una amplificación de 0,4 voltios, 4 veces la señal de entrada. Y con esto acabamos este ejercicio del JFET como amplificador.